Cuando entré por primera vez a Construcciones Salazar, tenía 24 años, recién casada y todavía aferrada al sueño de diseñar edificios que llevaran mi sello. Don Esteban Salazar, mi suegro, se había ganado una reputación como contratista duro pero honesto en Guadalajara. Aunque para cuando me uní, su negocio estaba en las últimas, proyectos fallidos dejaron facturas sin pagar, y los murmullos entre los proveedores se hacían cada vez más fuertes. Construcciones Salazar podría no sobrevivir al año. No estaba destinada a formar parte de la empresa. Mi título en arquitectura me había preparado para estudios de diseño, no para obras llenas de varillas y polvo de cemento. Pero una noche, revisando los archivos desordenados de Esteban, encontré los números que nadie más se había atrevido a no enfrentar. Las deudas se apilaban más alto que los ingresos. Facturas vencidas, proveedores apretando el cerco. Me di cuenta de que, si alguien no tomaba las riendas, la empresa que ponía el pan en la mesa de mi nueva familia se derrumbaría. A la mañana siguiente, manejé hasta los proveedores yo misma. No llevaba casco de obra, llevaba determinación. Hablé con los gerentes de crédito. Propuse planes de pago realistas y prometí transparencia. Tal vez escucharon sinceridad en mi voz, o quizás sintieron la desesperación de alguien con todo por perder. Pero uno por uno accedieron. En lugar de cortarnos, extendieron los plazos. Para fin de mes, Construcciones Salazar tenía un respiro. Esteban me dio una palmada en la espalda con sus manos callosas y dijo que tenía cabeza para los negocios, para los trabajadores. Parecía que él había estabilizado el barco, pero yo sabía la verdad. Mis llamadas y noches frente a hojas de cálculo habían comprado tiempo. No pedí reconocimiento. Me dije que sobrevivir era suficiente. Aún así, cuando pasé junto a Joaquín en la obra y me saludó con un leve toque a su sombrero y un quedo, gracias, señora, entendí que al menos algunos trabajadores sabían quién había salvado sus empleos. Eso fue suficiente para seguir adelante. Esteban nunca mencionó una sociedad, nunca insinuó compartir la propiedad, solo siguió adelante, agradecido pero reservado, y yo seguí con él, convirtiéndome en el pilar oculto que sostenía una empresa que nadie sabía que ya estaba inclinada. Me decía que era solo el comienzo, que si trabajaba lo suficiente, mi lugar en la empresa sería innegable. Los años se fundieron unos con otros, medidos no por cumpleaños o aniversarios, sino por fechas límite, inspecciones y cortes de listón. Lo que empezó como supervivencia, pronto se convirtió en transformación. Llevé a Construcciones Salazar a la era digital software de gestión de proyectos, bases de datos compartidas, herramientas de programación que ahorraban horas de trabajo desperdiciado. Al principio, los trabajadores refunfuñaron por cambiar los portapapeles por tabletas. Pero cuando vieron que los proyectos terminaban antes y sin caos, lo aceptaron. Impulsé prácticas de construcción sustentable mucho antes de que estuvieran de moda en Guadalajara. Techos listos para paneles solares, materiales reciclados, sistemas de bajo consumo, detalles que nos distinguían ante los arquitectos progresistas. Empezaron a pedir a Construcciones Salazar por nombre, y yo me convertí en el puente silencioso entre sus visiones y el trabajo duro de cemento y acero. Crecimos de un puñado de trabajadores a 30 empleados, todos experimentados, todos leales, hombres como Joaquín, que casi se fue por un sueldo más seguro. Ahora me decían que no podían imaginar trabajar en otro lado. Alejandra, recién salida de la maestría, se convirtió en nuestra coordinadora de proyectos después de que noté su habilidad para detectar los pequeños errores que nadie más veía. Juntos, no solo construíamos estructuras, sino una reputación. Esa reputación nos llevó a contratos multimillonarios. Pasé noches incontables redactando propuestas y convenciendo a desarrolladores, llegando a casa con polvo en los zapatos mucho después de que Clara se hubiera dormido. Fue durante una de esas negociaciones tardías que Rafael Vargas, un desarrollador de mirada aguda de Ciudad de México,
Me llevó aparte. Dijo que confiaba en mis cronogramas porque eran realistas, no maquillados para cerrar un trato. Sus palabras resonaron más que el contrato mismo. Sin embargo, a pesar del crecimiento, a pesar de los elogios de clientes y trabajadores, Esteban nunca habló de una sociedad. Cada vez que lo insinuaba, sonreía y decía: paciencia, ya llegará tu momento. Tragué la frustración, diciéndome que el reconocimiento vendría con el tiempo. Y así seguí adelante, a través de retrasos por lluvias, huelgas de trabajadores y noches sin dormir, derramando 12 años de sudor en cimientos que llevaban su nombre. En el fondo, creía que la lealtad algún día sería suficiente. Pero el día que regresó Isabel, comencé a entender cuán frágil era esa creencia. Fue en nuestro 12º año de crecimiento constante cuando Isabel volvió, la única hija de Esteban, recién llegada de Monterrey con un MBA, y la confianza que solo un título y el dinero familiar pueden dar. Todavía recuerdo cómo Esteban la presentó en la oficina, con el brazo orgullosamente sobre sus hombros, como si ya fuera la joya de la corona de la empresa. Está aquí para aprender el negocio, anunció, sonriendo como si hubiera encontrado petróleo. Los trabajadores aplaudieron cortésmente. Aunque la mayoría nunca la había visto levantar algo más pesado que un café, forcé una sonrisa, diciéndome que había espacio para todos. Desde el principio, su presencia me inquietó. Isabel tenía carisma. Eso no se lo niego. Podía hablar de números y teorías con una facilidad pulida, tejiendo palabras que nunca había probado contra el lodo, el acero o el concreto. Cuando entraba a las reuniones con clientes, los ojos de Esteban se iluminaban como si sus frases tuvieran el mismo peso que un edificio terminado. Yo me sentaba a su lado, presentando presupuestos reales y cronogramas realistas, pero cada vez más su mirada se fijaba en ella. En la obra, su inexperiencia era evidente. Arrugaba la nariz ante el polvo. Preguntaba por qué los trabajadores necesitaban equipo de seguridad en el calor de Jalisco y sugería recortar días de inspección para acelerar entregables. Intenté corregirla con suavidad, pero Esteban lo desestimaba con una risa. Está aprendiendo, decía, como si la ignorancia fuera una condición temporal que se resolvía con pedigrí. Seguí impulsando los proyectos, equilibrando hojas de cálculo a medianoche, resolviendo conflictos con subcontratistas, dirigiendo a los trabajadores que me buscaban para orientación, pero lentamente. Isabel comenzó a seguirme a todas partes metiéndose en negociaciones, interrumpiendo explicaciones técnicas con palabras de moda que deslumbraban a Esteban. Me decía que no pasaba nada, que nadie podía confundir teoría con competencia, pero al verla encantar a arquitectos que antes confiaban en mi palabra, sentí el primer rastro frío de algo que no había sentido en años: inquietud. Y esa inquietud se hizo más pesada el día que entró a una presentación con clientes, llevando una carpeta que reconocí como mía. La primera vez que vi a Isabel entrar sola a una presentación con clientes, asumí que estaba ahí para observar. Había pasado semanas preparando esa presentación, opciones de diseño sustentable, cronogramas por fases, planes de contingencia, todo cuidadosamente organizado en una carpeta que rara vez dejaba mi escritorio. Pero cuando Isabel avanzó por sus diapositivas, mis propias palabras y gráficos me miraron desde la pantalla. Habló con una seguridad pulida, transformando mis cálculos en promesas brillantes, donde yo había delineado cronogramas realistas. Ella recortó semanas con una sonrisa, donde yo había equilibrado presupuestos contra costos laborales. Ella prometió eficiencias innovadoras. El cliente se inclinó hacia adelante, impresionado por su confianza. Esteban sonreía desde el fondo de la sala, su orgullo brillando como el sol. Me quedé congelada, con el pulso acelerado. Cada diagrama, cada frase, míos. Casi podía ver la mancha en un gráfico que había impreso a medianoche. Ni siquiera se había molestado en cambiar el formato. Cuando terminó la reunión, Esteban le dio una palmada en el hombro.
Ese es el enfoque moderno que necesitamos. Su voz resonaba con una admiración que nunca me había dado, ni una vez en 12 años. La garganta se me cerró, pero me quedé callada. Hablar habría sonado a amargura, a celos. Mientras los clientes salían, Alejandra pasó junto a mí y murmuró lo bastante bajo para que solo yo la oyera. Te robó tu trabajo. Las palabras cortaron más de lo que esperaba. No se trataba solo de las diapositivas. Era lo que representaban que el mérito, el esfuerzo y las noches sin dormir podían ser barridos por lazos de sangre y carisma. De vuelta en mi escritorio, miré la carpeta vacía. Pensé en las promesas que Esteban había repetido durante años, que la paciencia me daría lo que merecía. Ahora veía esas palabras por lo que eran formas de mantenerme trabajando, no de honrarme. Cerré la carpeta, la guardé en el cajón y lo cerré con llave. Por primera vez, la base en la que había confiado comenzó a sentirse inestable, y la grieta se ensanchó aún más la noche de la gala navideña. La gala navideña debía ser una celebración. 12 años de crecimiento constante, nuestros contratos más grandes hasta la fecha, trabajadores que se habían quedado con nosotros a través de tormentas y escasez. Había mucho que honrar. Incluso me había permitido creer, tontamente, que Esteban finalmente reconocería mi lugar a su lado. El salón de banquetes brillaba con luces, lleno del murmullo de clientes, arquitectos y empleados vestidos con sus mejores galas. Estaba cerca de Alejandra y Joaquín, intercambiando charlas, hasta que Esteban golpeó una copa y pidió la atención de todos. Su acento cálido resonó fácilmente en la sala. Quiero agradecerles a todos, comenzó, recorriendo la sala con la mirada. Esta empresa ha crecido más allá de mis sueños más locos, y ahora es hora de mirar hacia el futuro. Contuve el aliento. Entonces vinieron las palabras que me vaciaron en un instante. Estoy orgulloso de anunciar que mi hija, Isabel Salazar, asumirá como la nueva directora general de Construcciones Salazar. Un silencio atónito cayó. Sentí todas las miradas volverse hacia mí. Vi la sorpresa extenderse por rostros familiares. Don Roberto Méndez, uno de nuestros clientes más leales, se movió incómodo en su asiento. Los ojos de Alejandra se abrieron. La mandíbula de Joaquín se tensó. Esteban, ajeno a la tensión, continuó. Y Mariana asumirá un nuevo rol vital manejando permisos, cumplimiento y operaciones administrativas. Mantendrá nuestros papeles en orden mientras Isabel nos lleva a la próxima era. Aplausos corteses resonaron en la sala, débiles y forzados. Mi rostro ardía como si el reflector se hubiera centrado en mí. 12 años de sudor y sacrificio, reducidos a archiveros. Forcé una sonrisa. Levanté mi copa y asentí ante las felicitaciones ofrecidas con dientes apretados. Por dentro, la humillación quemaba más que cualquier fuego que hubiera enfrentado. Clara me encontró después en el estacionamiento, sentada inmóvil en el asiento del conductor. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Tragué el dolor y solo pude decir, creo que acabo de aprender cuánto vale la lealtad. Y cuando Esteban reunió a todos nuevamente en enero para una reunión general, el golpe final estaba esperando. El almacén olía a aserrín y acero frío la mañana en que Esteban convocó a todos. Era la primera vez en 12 años que reunía a toda la empresa. Los trabajadores estaban hombro con hombro, cascos en mano. El zumbido de la maquinaria afuera apenas audible contra el silencio pesado adentro. Esteban subió a un palé al frente, su voz resonando con la confianza de un hombre que creía que sus decisiones no se cuestionaban. Esta empresa ha prosperado gracias a todos ustedes, dijo, señalando a la sala. Luego, sus ojos encontraron los míos, firmes y expectantes. Y ahora es tiempo de cambios. Isabel tomará las riendas. Mariana, tú la ayudarás a aprender. Enséñale bien. Juntos haremos esta transición sin problemas. Entonces me sonrió. La misma sonrisa que había usado durante años para desviar mis preguntas sobre una sociedad. La misma sonrisa
que había disfrazado promesas nunca destinadas a cumplirse. Esperaba que asintiera, que aceptara la humillación con gracia. En cambio, sentí una calma extraña. El ruido de la sala se desvaneció. Todos los rostros vueltos hacia mí. Mi voz cortó el aire quieto, medida pero firme. No, dije. La palabra quedó suspendida, más pesada que las vigas apiladas contra la pared. Esteban parpadeó, aún sonriendo como si no me hubiera oído bien. No estoy aquí para entrenarla, continué, con las manos entrelazadas frente a mí. Estoy aquí para renunciar. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar el crujido de alguien moviéndose al fondo de la multitud. La sonrisa se desvaneció del rostro de Esteban. Su mandíbula se tensó mientras la realidad calaba. Los empleados miraban de él a mí, inseguros de quién tenía realmente la autoridad. Por primera vez en 12 años, sentí el peso de la elección inclinarse a mi favor. Ya no era su empresa dictando mi futuro, era mi propia decisión cortando el cordón. Salí del almacén sin esperar permiso, el eco de mis pasos llevándome de vuelta a mi oficina, donde una carta ya esperaba en mi cajón. 2 días después de entregarle mi renuncia a Esteban, un mensajero tocó a mi puerta con un sobre grueso. Adentro había una carta en papel elegante. La tinta nítida y final, una orden de cese y desista, redactada por el abogado de Esteban. Según el documento, tenía prohibido iniciar o unirme a cualquier empresa de construcción rival durante 3 años. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo las cláusulas con una mezcla de furia e incredulidad. Después de todo lo que había construido, después de cada noche en vela y cada contrato que había asegurado, intentaba encadenarme al silencio. Clara puso una taza de café junto a mi mano, sus ojos buscando los míos. «Tiene miedo», dijo simplemente. No necesitaba su consuelo. Ya sabía lo que la carta pasaba por alto. Años antes, cuando introduje sistemas de gestión de proyectos digitales y modelos de construcción sustentable, había registrado la propiedad intelectual a mi nombre, incluso nuestro marco de subcontratistas, los cronogramas, los protocolos de seguridad, las certificaciones verdes llevaba mi firma. Había sido cautelosa, no porque previera este día, sino porque entendía cuán frágil podía ser la confianza en los negocios. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Esteban con el sobre bajo el brazo. Él estaba detrás de su escritorio, Isabel cerca, sonriendo como si ya hubiera ganado. Puse una carpeta en la mesa y la deslicé hacia él. Antes de que sigas con esto, deberías leer eso. Adentro estaban los registros, los contratos, los sistemas propietarios ligados legalmente a mí. Por primera vez, la confianza de Esteban flaqueó. La sonrisa de Isabel se desdibujó, sin mi trabajo. Su supuesto imperio no tenía columna vertebral. Salí de la oficina sin decir otra palabra. Esa tarde, Joaquín me alcanzó en el estacionamiento. «Si te vas, me voy contigo», dijo con firmeza. «Alejandra me envió un mensaje esa misma noche. Te sigo a donde vayas». Más tarde, mientras limpiaba mi escritorio, mi celular vibró. Era un mensaje de Rafael Vargas. «Si te vas, llámame. Deberíamos hablar». Miré el mensaje, la luz de la pantalla iluminando la oficina oscurecida. Y por primera vez en semanas, el futuro no parecía un final, parecía un comienzo. La tinta de mi renuncia apenas se había secado cuando me senté frente a Rafael Vargas en un restaurante tranquilo en el centro. No perdió tiempo en cortesías. «Tú construiste la reputación de Salazar», dijo sin rodeos. «No Esteban, no Isabel. Tú, si estás lista, te respaldaré». No dudé. En un mes, Construcciones Torres estaba incorporada, nombrada no solo por mí, sino por el legado familiar que me prometí reconstruir con integridad. Rafael proporcionó el capital y las garantías. Yo aporté los sistemas, la gente y la visión. Rentamos una oficina a solo 2 calles de la sede de Salazar. Una elección deliberada. Si Esteban e Isabel querían observarme, no tendrían que mirar lejos. Alejandra instaló su escritorio junto al mío como directora de operaciones.
mientras Joaquín entró con 3 de sus mejores hombres y tomó el mando de los equipos, el murmullo de sus voces llenó la oficina con una energía que no había sentido en años. Nuestro primer proyecto fue una torre de oficinas en el centro de Guadalajara, lo suficientemente pequeño para ser manejable, lo suficientemente grande para anunciar nuestra llegada. Estuve en la obra todos los días, con casco puesto, manos sucias, revisando varillas y cronogramas. El edificio comenzó a elevarse piso por piso, y con cada viga colocada, también lo hacía mi sentido de reivindicación. Mientras tanto, los rumores me llegaban desde las 2 calles de distancia. Las decisiones de Isabel empezaban a pasarle factura a atajos que fallaban inspecciones, cronogramas que colapsaban bajo su propio peso, clientes frustrados por sus promesas vacías. Los subcontratistas comenzaron a llamarme en voz baja, preguntando si teníamos lugar para sus servicios. En los círculos inmobiliarios de Guadalajara, las noticias corrían rápido. Para cuando nuestra torre alcanzó el 5º piso, ya hablaban de Construcciones Torres como la empresa en la que confiar. Desde la ventana de mi oficina, podía ver el letrero de Salazar al otro lado de la calle, con la pintura empezando a descascararse. No me regodeé. No lo necesitaba. La diferencia entre nosotros estaba escrita en acero y concreto, elevándose contra el horizonte. Y justo cuando nuestro edificio estaba por terminarse, un rumor más oscuro me llegó sobre lo que Isabel había hecho a espaldas de Esteban. El rumor me llegó una noche tarde, mientras revisaba los reportes finales de inspección de nuestra torre. Un subcontratista que aún tenía amigos en Salazar llamó para decir que Isabel había estado reuniéndose con representantes de un conglomerado nacional. Al principio, lo descarté como chisme, hasta que los documentos salieron a la luz. Había vendido el nombre de Salazar, la marca que Esteban había protegido durante décadas, por una inyección rápida de efectivo, en días. Las consecuencias fueron visibles. Los clientes que alguna vez confiaron en el apretón de manos de Esteban se dieron cuenta de que sus contratos ahora estaban ligados a una corporación sin rostro y sin lealtad a Guadalajara. Los teléfonos dejaron de sonar en la oficina de Salazar. Los proyectos se estancaron mientras los desarrolladores exigían claridad sobre quién respaldaba realmente la marca. La confianza que Esteban había tardado 30 años en construir se evaporó en una semana. Esteban irrumpió en la oficina de Isabel, su voz retumbando a través de las paredes delgadas. Pero supe por un excompañero cómo terminó el enfrentamiento. Exigió una explicación. Ella apenas levantó la vista de su laptop. «Es solo negocios», dijo, con la frialdad de alguien que nunca había vertido una losa o caminado por una obra al amanecer. Ese fue el momento, me contaron, en que los hombros de Esteban se hundieron. Finalmente entendió que el imperio no solo se estaba desmoronando, ya había sido vendido bajo sus pies. La hija que había puesto por encima de todos había canjeado el nombre que él pensó que llevaría su legado. Lo vi unos días después al otro lado de la calle, de pie frente a la sede de Salazar. Parecía más pequeño, con las manos hundidas en los bolsillos, mirando el letrero que ya no le pertenecía. El edificio parecía burlarse de él. Las letras de su nombre en manos de extraños. No lo saludé. Y él no me notó. Por primera vez, Esteban Salazar parecía un hombre sin empresa, sin futuro y sin una familia en la que pudiera confiar. Poco después, cruzó la calle hacia mi oficina y pidió hablar conmigo. Esteban vino a mí en una tarde calurosa de octubre, de esas en que el aire huele a asfalto y sudor. Estaba parada cerca de las jaulas de varillas de nuestro nuevo sitio, con una tabla en la mano. Cuando lo vi caminar hacia mí, sus hombros caídos, su rostro marcado por una derrota que nunca antes había visto, por un momento, casi no reconocí al hombre que alguna vez había estado tan erguido en cada corte de listón. Se detuvo a unos pasos, mirando más allá de mí hacia la estructura que se alzaba. «Dania Mariana», balbuceó, como si no estuviera seguro de cuál nombre me pertenecía ahora. «Cometí un error. La empresa está en problemas. Te necesito de vuelta». Isabel no estaba lista.
Tal vez puedas ayudarla, enseñarle como me enseñaste a mí. Dejé que sus palabras se asentaran, pesadas como los camiones de concreto que esperaban en la acera. Durante años había anhelado su reconocimiento, pero escucharlo ahora, impregnado de desesperación, no significaba nada. Me volví hacia él con calma. Elegiste la sangre sobre la competencia. Esa fue tu base, y ahora está agrietada. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. No alcé la voz, no me regodeé, simplemente dije la verdad. 2 semanas después, Construcciones Salazar se declaró en bancarrota. Las noticias corrieron rápido: proyectos abandonados, clientes huyendo, el nombre Salazar absorbido y descartado por el conglomerado al que Isabel lo había vendido. Mientras tanto, Construcciones Torres inició 3 contratos más, llevando nuestra cartera más allá de los 8 millones de pesos. Los subcontratistas hacían fila en nuestra puerta, ansiosos por trabajar con un equipo que valoraba la confianza sobre los lazos de sangre. Una noche, estaba con Joaquín y Alejandra mientras nuestro equipo vertía la primera losa para un nuevo desarrollo de uso mixto. El sol se ponía, pintando el concreto fresco de dorado. Observé a los hombres alisar la superficie, sus movimientos firmes, practicados, respetuosos del trabajo que sabían que importaba. Por primera vez en años, sentí que la paz se asentaba en mi pecho. Esta era la base que había estado esperando, no con el nombre de alguien más, sino construida por mí misma, y estaba hecha para durar.